Cuando Augusto gobernaba el vasto imperio romano, una de sus principales preocupaciones era mantener el control sobre cada rincón de sus territorios. Para ello, se realizaban censos periódicos que permitían saber cuántas personas vivían en cada provincia, cuántos impuestos podían recaudarse y qué recursos estaban disponibles. En Judea, sometida a la autoridad de Roma, aunque gobernada localmente por Herodes el Grande, estas medidas también se aplicaban. A veces se hacían de manera estrictamente romana, otras se adaptaban a las costumbres locales. Por eso nos sorprende que en algún momento cercano al nacimiento de Jesús se anunciara un empadronamiento que movilizó a miles de personas. José, descendiente de una antigua familia vinculada al linaje de David, escuchó la noticia como todos los demás habitantes de Galilea. Vivía en Nazaret, una aldea pequeña donde la vida giraba en torno al campo, la carpintería y los oficios cotidianos. Allí las casas eran sencillas, los caminos estrechos y la comunidad se conocía entre sí. María, su esposa, esperaba un hijo, y aunque el viaje que debían emprender no parecía el más oportuno, el empadronamiento requería que José se registrara en Belén, la ciudad de sus antepasados. En aquella época, los movimientos de población por razones administrativas no eran extraños. Podían resultar incómodos, pero formaban parte de la vida bajo dominio romano. El camino desde Nazaret hasta Belén no era corto. Unos 120 kilómetros separaban ambas localidades, dependiendo de la ruta elegida. La opción más segura consistía en descender hacia el Valle del Jordán, seguir la línea del río para evitar las montañas del centro del país y luego ascender hacia Jerusalén, para finalmente llegar a Belén, que se encontraba apenas a unos pocos kilómetros al sur. Los viajeros solían moverse en grupos por seguridad, pero no siempre era posible. Algunos historiadores imaginan a José y María caminando junto a caravanas. Otros consideran probable que avanzaran solos, deteniéndose en los refugios improvisados y posadas rurales dispersas por el camino. El viaje, en las condiciones del siglo I, podía durar entre 5 y 7 días. El ritmo no era acelerado. La gente avanzaba lo que podía mientras el sol acompañaba. Durante el día, el Valle del Jordán ofrecía un paisaje árido, con temperaturas cálidas incluso en invierno, y por la noche era común detenerse donde hubiera agua y sombra. María, en avanzado estado de embarazo según la tradición, habría hecho el trayecto con dificultades adicionales, pero no existen detalles sobre cómo se organizó el viaje. La imagen clásica de un burro que la acompaña forma parte de la tradición cristiana posterior. El relato original no especifica el medio de transporte. Mientras avanzaban hacia el sur, el paisaje cambiaba con lentitud. Galilea quedaba atrás, con sus colinas suaves y sus campos de cultivo. El Valle del Jordán se extendía como un corredor natural que conectaba el norte con el desierto. Y luego, finalmente, llegaba la subida hacia Judea, un ascenso pronunciado donde el aire se volvía más fresco y las aldeas se sucedían a medida que se acercaban a Jerusalén, el centro político y religioso de la región. Aquel era un mundo donde la autoridad romana estaba siempre presente, vigilante, y donde las poblaciones judías mantenían un equilibrio delicado entre su identidad ancestral y las exigencias imperiales. Cuando José y María alcanzaron Belén, la aldea se encontraba más llena de lo habitual. El empadronamiento había obligado a muchos a regresar temporalmente a sus lugares de origen, y Belén, aunque pequeña, tenía un significado especial para quienes descendían de la antigua familia de David. Las casas eran modestas, construidas con piedra local, y muchas estaban distribuidas en 2 niveles. Arriba vivía la familia, abajo se guardaban los animales. También existían anexos construidos como establos independientes para resguardarlos en invierno. En esos espacios secundarios se alojaban, con frecuencia, viajeros que llegaban tarde o cuando no había sitio en las habitaciones principales. La costumbre de la época dictaba que cualquier visitante fuera recibido, pero no siempre había espacio suficiente para todos. Las habitaciones destinadas a los huéspedes, llamadas katalimata, podían llenarse con rapidez durante temporadas de alta movilidad. José buscó alojamiento como cualquier otro peregrino, pero las viviendas disponibles ya estaban ocupadas. Por eso, quienes lo recibieron le ofrecieron el único lugar libre, el área donde se guardaban los animales, cálida y protegida, aunque no diseñada para alojar a una familia. La llegada a ese espacio marcó el final del viaje, pero no resolvía el cansancio acumulado.
ni la preocupación por los días que venían. Aún así, era común que en tiempos de censo los recién llegados se adaptaran a lo que encontraban. La vida en Judea estaba acostumbrada a la improvisación y a la hospitalidad dentro de lo posible. El nivel inferior de la casa, o el pequeño establo anexo, ofrecía resguardo suficiente mientras la aldea continuaba recibiendo gente. Belén no era un gran centro urbano. Quien entraba allí encontraba calles angostas, casas modestamente iluminadas por lámparas de aceite y familias que vivían del pastoreo y la agricultura. Desde los campos cercanos se escuchaban ruidos de animales, desde las casas, voces de viajeros buscando espacio. En ese ambiente, José y María se acomodaron como pudieron. El nacimiento en el pesebre, contexto histórico y cultural de los nacimientos humildes. La noche en que María dio a luz ocurrió en un ambiente muy distinto al que habría imaginado cualquier familia de la época. En Judea, los nacimientos solían producirse dentro del hogar, en una habitación donde las mujeres del entorno se reunían para asistir a la parturienta. Las aldeas pequeñas dependían de la experiencia transmitida de generación en generación. Parteras locales, vecinas o familiares se ocupaban del proceso, mientras el resto de la casa permanecía en silencio. Pero en Belén, saturada de visitantes por el empadronamiento, esas costumbres no podían seguirse con normalidad. El espacio que José y María recibieron no era una habitación preparada para un parto. Era un área destinada a animales, parte común de las viviendas rurales. Muchas casas de Belén estaban construidas en 2 niveles. En el superior dormía la familia. En el inferior, especialmente durante las noches frías, se guardaba el ganado menor: ovejas, cabras, burros. Otras viviendas contaban con un pequeño establo adosado, hecho de piedra y techado con vigas cubiertas de barro endurecido. Allí se almacenaba paja, herramientas y recipientes de agua. A veces, viajeros sin hogar estable temporal eran alojados en esos espacios secundarios, más por necesidad que por comodidad. El pesebre mencionado en los relatos no era un objeto excepcional. Era un comedero tallado en piedra o modelado en barro, resistente y sencillo. Su presencia indica de inmediato el tipo de habitación en el que ocurría todo. No un dormitorio, no una sala común, sino un nivel inferior de la casa o un establo complementario. Ese comedero habría estado colocado junto a una pared o a un pilar de piedra, lejos de la entrada, donde el frío nocturno podía colarse entre las imperfecciones del muro. Belén no tenía instalaciones médicas. En Judea no existían instituciones destinadas a atender partos fuera del ámbito doméstico. La mayoría de las mujeres daba a luz asistidas por otras mujeres del entorno. María, sin embargo, estaba lejos de Nazaret. Nadie sabe si alguna habitante de Belén asistió al parto o si José tuvo que encargarse de preparar agua, telas y un espacio limpio dentro de aquel recinto improvisado. La narración original no menciona a ninguna partera, pero históricamente era poco común que un nacimiento ocurriera sin al menos una mujer experimentada cerca, salvo en circunstancias forzadas como un viaje prolongado. El pesebre, más tarde símbolo de humildad, en el momento no habría sido más que una solución práctica. La vida rural utilizaba cualquier superficie disponible para acomodar a un recién nacido en los primeros minutos. Una manta sobre el suelo, el regazo de la madre o, en casos urgentes, un receptáculo firme. El comedero ofrecía estabilidad y estaba a la altura adecuada para evitar el contacto directo con el suelo frío. La iluminación en esa habitación habría sido tenue. Las lámparas de aceite, de arcilla o bronce proyectaban una luz amarillenta que apenas permitía distinguir los objetos a media distancia. El olor de los animales impregnaba el aire, mezclado con polvo y restos de paja. No era un ambiente insalubre, pero sí uno cargado de aromas propios del ganado, comunes en las viviendas de la época. En muchas casas, parte de la economía familiar dependía de esos animales. Su presencia cerca de los habitantes no era algo extraordinario. La aldea, mientras tanto, permanecía activa a pesar de la hora. Las calles estrechas, hechas de tierra apisonada, resonaban con los pasos de los recién llegados buscando alojamiento. En las casas donde las habitaciones para huéspedes ya estaban ocupadas, se improvisaban rincones para familias enteras. El empadronamiento, aunque ordenado desde lejos, tenía efectos palpables en esas comunidades rurales. Se llenaban los depósitos de agua, se agotaba la comida almacenada y el espacio privado se hacía más pequeño.
Para José y María, recién llegados tras un viaje difícil, la única opción disponible era un lugar que normalmente se destinaba a animales y utensilios de faena. El nacimiento de un niño en ese ambiente no habría llamado la atención en una aldea acostumbrada a improvisar. En el mundo antiguo, la prioridad era proteger a la madre y al bebé de la intemperie. Un recinto cerrado, aunque fuera humilde, ofrecía más seguridad que dormir al raso. La temperatura dentro del establo solía ser más cálida que en el exterior, en parte por el calor corporal de los animales y en parte porque las paredes de piedra retenían mejor la tibieza nocturna. El silencio que acompañaba el momento del nacimiento contrastaba con el bullicio exterior. José habría acomodado telas sobre un área despejada, posiblemente limpiada minutos antes con la urgencia que permitían las circunstancias. Lo excepcional no era el pesebre. Lo excepcional sería la historia que ese niño protagonizaría más adelante. Pero en ese momento, el acontecimiento se desarrollaba como uno más entre muchos partos rurales. Discreto, íntimo, sencillo. El ambiente de Belén en esa noche estaba condicionado por el movimiento de personas. Algunas casas tenían más visitantes de los que podían albergar. Otras improvisaban espacios en patios interiores o terrazas. Las luces de las lámparas se mezclaban con la oscuridad entre las calles y el murmullo de viajeros agotados se extendía desde las puertas entreabiertas. En un rincón de uno de esos hogares saturados, sin que la aldea lo advirtiera, acababa de nacer un niño más. Y como ocurría en tantos nacimientos humildes, la familia debía adaptarse a lo que había, sin saber cuánto duraría su estancia ni qué complicaciones podría traer el censo en los días que seguían. El significado teológico de Belén en la profecía mesiánica. Cuando José y María llegaron a Belén, la aldea no era solo un punto geográfico relevante por el empadronamiento. Para el pueblo judío del siglo I, Belén tenía un trasfondo mucho más profundo. No se trataba de una ciudad importante en términos administrativos ni de un centro comercial destacado, pero su nombre despertaba resonancias antiguas y estaba ligado a algunas de las figuras más recordadas de Israel. En tiempos de Jesús, cualquier judío familiarizado con la historia de su pueblo sabía que Belén era la cuna del rey David, y ese dato condicionaba la forma en que se entendía el lugar. El recuerdo de David era central en la identidad judía. Durante su reinado, Israel había alcanzado una unidad y un esplendor que después no se repitieron con la misma fuerza. Belén, su ciudad natal, se convirtió en un símbolo del ideal perdido, un punto de referencia que evocaba tiempos de estabilidad, liderazgo y vínculo directo con Dios. Por eso nos sorprende que en los textos antiguos apareciera mencionada como escenario de futuras esperanzas. Una de las profecías más conocidas hablaba de que de allí surgiría un gobernante que tendría relevancia para el destino del pueblo. No era un anuncio explícito de un Mesías tal como lo entenderían siglos después, pero sí una expectativa ligada a una figura de autoridad renovada que proviniera del mismo linaje. En la vida cotidiana del siglo I, estas conexiones proféticas no eran un asunto teórico. Los judíos vivían bajo ocupación romana, con tensiones constantes, tributos pesados y autoridades locales que respondían más a los intereses del imperio que a los de la población. Las expectativas de restauración política y espiritual se transmitían en las sinagogas, en los hogares y en los relatos tradicionales. La idea de un futuro líder descendiente de David no era un concepto aislado, sino parte de un imaginario colectivo que se mantenía vivo incluso en los sectores más humildes. Belén, aunque pequeña, cargaba con esa herencia. Quien caminaba por sus calles de piedra podía no encontrar más que casas sencillas y campos de pastoreo, pero sabía que estaba pisando un territorio cuya historia se remontaba a acontecimientos cruciales. La figura de David era recordada en cantos, en festividades y en lecturas públicas. Para muchos, el retorno simbólico a Belén significaba mirar hacia las raíces de Israel, en un momento en que la nación parecía tener un rumbo claro. Esa dimensión histórica convivía con interpretaciones diversas sobre cómo debía entenderse la antigua profecía. Algunos esperaban un líder militar capaz de expulsar a Roma. Otros imaginaban un renovador espiritual. Otros un juez justo que reorganizara la vida comunitaria. No existía una única visión sobre el tipo de figura que surgiría de la casa de David, pero sí un consenso general acerca de la importancia de ese linaje.
La presencia de tantas familias en Belén durante el empadronamiento no hacía sino reforzar estas asociaciones. Aquellos que, como José, provenían de esa ascendencia, regresaban temporalmente a la ciudad donde su historia familiar tenía un punto de origen, aunque para muchos ese vínculo fuera remoto y simbólico. En medio de aquel movimiento, el nacimiento de un niño más no despertaba sospechas ni expectativas. Sin embargo, la coincidencia entre un censo que obligaba a regresar a la ciudad ancestral y un nacimiento ocurrido allí no dejaba de encajar con las antiguas referencias que situaban a Belén como un escenario significativo. Durante esos días, la aldea estaría llena de descendientes de líneas familiares que se remontaban a tribus antiguas. Cada casa, cada calle, cada establo improvisado estaba inmerso en esa mezcla de historia y presente. Belén no vivía de glorias pasadas. Era un poblado de trabajadores que cuidaban ovejas, cultivaban aceitunas y trataban de sostener su vida en tiempos inciertos. Pero su nombre seguía resonando más allá de sus límites físicos, y esa resonancia formaba parte del modo en que el pueblo entendía su propia narrativa. El regreso constante a los textos antiguos que se leían en voz alta durante las reuniones sabáticas mantenía viva la idea de que la historia de Israel no había terminado. En esas lecturas aparecía en ocasiones la mención a Belén como un punto de partida para algo nuevo. No había unanimidad sobre cuándo ni cómo se cumplirían esas expectativas, pero el peso simbólico estaba allí. Incluso las autoridades religiosas debatían el significado exacto de cada referencia, lo que demostraba que la interpretación no era fija ni uniforme. En ese contexto mental y cultural, el hecho de que un niño naciera en Belén no tenía relevancia inmediata para la comunidad, pero sí mostraba cómo la vida cotidiana podía entrelazarse con antiguas tradiciones sin que quienes las vivían fueran conscientes de ello. Las generaciones anteriores habían asociado a Belén con un pasado glorioso. Las generaciones contemporáneas la veían como una pequeña aldea que sobrevivía bajo dominio romano. Las dos percepciones coexistían sin conflicto. Las familias que ese año llegaron a empadronarse encontraban en Belén un lugar con significado ancestral, aunque su estancia fuese breve. Entraban a casas modestas, se acomodaban como podían y luego volvían a sus localidades de origen. Ese ir y venir reforzaba la conexión entre las historias familiares y la identidad del pueblo. Belén, aun siendo pequeña, era un recordatorio constante de una época en que la nación había sido independiente. En los días inmediatos al nacimiento de Jesús, Belén seguía cargando con esa herencia. La aldea no era un punto de poder político, pero su nombre continuaba asociado a la figura de David y a las referencias antiguas que mencionaban un gobernante futuro. Lo que ocurría entre sus paredes de piedra quedaba absorbido por la vida diaria, mientras el movimiento provocado por el empadronamiento seguía llenando calles y hogares improvisados. Así, Belén mantenía su doble naturaleza, una aldea humilde de Judea y al mismo tiempo un lugar inseparable de la memoria histórica de Israel. La estrella de Belén, interpretaciones astronómicas, históricas y simbólicas. Mientras en Belén transcurrían los días posteriores al nacimiento, en otros lugares del mundo antiguo surgía un fenómeno que más tarde quedaría asociado al relato. Una estrella que, según la tradición, llamó la atención de sabios provenientes de Oriente. En la antigüedad, los pueblos observaban el cielo con una dedicación que hoy parece impensada. Sin telescopios ni instrumentos modernos, pero con generaciones enteras de observación acumulada, eran capaces de reconocer patrones, registrar movimientos y atribuir significado a todo aquello que rompiera la rutina de las constelaciones. La aparición de una nueva luz en el firmamento, sea cual fuese su naturaleza, no pasaba desapercibida. En registros antiguos de distintos pueblos como los babilonios, chinos y persas, se describen estrellas fugaces, cometas y conjunciones planetarias que eran interpretadas como señales. Para muchos sabios de Oriente, formados en astronomía, matemáticas y lectura de portentos, el cielo funcionaba como un gran archivo donde los dioses, o el destino, dejaban huellas. Existen varias hipótesis sobre qué pudo haber sido la estrella mencionada en los relatos. Una de las más difundidas apunta a una conjunción planetaria, un acercamiento visible entre Júpiter y Saturno ocurrido alrededor del año 7 a.C. Feste.
Para los observadores del mundo antiguo, Júpiter era asociado con la realeza y Saturno tenía vínculos con Israel en ciertas tradiciones astronómicas de Mesopotamia. La conjunción de ambos habría sido interpretada por algunos astrónomos como un acontecimiento inusual, digno de atención. Otra posibilidad es la aparición de un cometa. Los registros chinos mencionan cuerpos celestes de este tipo durante los años cercanos al nacimiento de Jesús. Un cometa cruzando el cielo habría sido visible a larga distancia y, por su naturaleza llamativa, podría haber provocado interpretaciones diversas entre quienes seguían los movimientos celestes. Sin embargo, en muchas culturas los cometas eran vistos como presagios de desgracia, lo cual complica su identificación con un anuncio positivo. También existe la hipótesis de una nova o supernova, es decir, una explosión estelar visible como una nueva luz en el cielo nocturno. Los archivos astronómicos de Oriente documentan fenómenos de este tipo en aquella época, aunque su correlación exacta con el calendario histórico es difícil de establecer. Una nova habría brillado durante semanas o meses, tiempo suficiente para que sabios de regiones distantes la detectaran y decidieran emprender un viaje siguiendo su dirección aparente. En todos estos casos, el elemento común es el impacto visual y simbólico que un fenómeno astronómico podía tener en sociedades que dependían del cielo para organizar calendarios, festividades y decisiones políticas. Para muchos pueblos, incluido el judaísmo del siglo I, las señales celestes formaban parte del lenguaje mediante el cual se interpretaba el curso de la historia. Las estrellas eran parte de un orden creado, y cuando algo fuera de lo habitual aparecía, se consideraba digno de estudio o reflexión. Los sabios que, según la tradición, observaron la estrella habrían tenido conocimientos avanzados. En regiones como Babilonia y Persia, la astronomía era una disciplina consolidada, heredera de siglos de observaciones sistemáticas. Los astrónomos y sacerdotes de esos territorios recibían formación en tablas astronómicas, cálculos matemáticos y simbolismos culturales que relacionaban eventos celestes con asuntos terrenales. Para ellos, una luz nueva no era un simple fenómeno natural, era un mensaje dentro de un sistema de significado complejo. La dirección hacia la que apuntaba la estrella también habría influido en su interpretación. Oriente tenía largas rutas comerciales y culturales que conectaban reinos diversos. Viajar hacia Occidente, hacia las tierras gobernadas por Herodes y vigiladas por Roma, no era una decisión impulsiva. Si aquel fenómeno celeste motivó realmente un desplazamiento, debió haber sido percibido como extraordinario dentro de su contexto cultural. Mientras tanto, en Judea, la población local vivía en tensión constante con la autoridad romana. Los rumores de señales celestes podían circular con rapidez, mezclándose con las esperanzas y expectativas mesiánicas que formaban parte del ambiente religioso. Pero Belén, pequeña y ocupada con el movimiento del censo, difícilmente habría tenido acceso inmediato a interpretaciones tan sofisticadas del cielo. Las noticias sobre fenómenos astronómicos solían provenir de regiones donde existían escuelas dedicadas a su estudio. La estrella, fuera lo que fuera, adquirió relevancia porque fue observada por quienes sabían leer el cielo. Para el resto de la población, especialmente en aldeas rurales, muchos fenómenos pasaban desapercibidos o no recibían mayor atención. La vida cotidiana estaba marcada por trabajos agrícolas y solo los viajeros o comerciantes traían noticias de sucesos lejanos. Lo cierto es que aquel fenómeno, real o interpretado, se integró en el relato histórico como un elemento que conectaba distintas regiones y saberes. No fue un acontecimiento aislado, sino uno que coincidía con otras prácticas culturales de la época. El seguimiento de señales celestes, la búsqueda de significado en los movimientos del firmamento y la convicción de que los grandes eventos de la historia humana podían tener correspondencia con lo que sucedía en el cielo. En Oriente, los sabios que observaron la estrella no habrían actuado con improvisación. Los viajes largos requerían preparación, provisiones, permisos, rutas seguras. Para emprender un trayecto hacia el oeste, atravesando desiertos y ciudades controladas por diversas autoridades, se necesitaba organización. Si decidieron realizar ese viaje, el fenómeno que observaron debía de haberles parecido significativo dentro del marco de sus creencias astronómicas y culturales.
La estrella, cualquiera haya sido su naturaleza física, se convirtió así en un punto de partida para un movimiento humano que conectaría varias regiones del mundo antiguo. Mientras José y María se adaptaban a su alojamiento improvisado en Belén, un grupo de observadores lejanos interpretaba una señal que consideraban digna de seguimiento. ¿Quiénes eran realmente los Reyes Magos? Origen, etnias y función social. Mucho antes de que sus figuras se convirtieran en parte inseparable de la iconografía navideña, los hombres que la tradición llamaría Reyes Magos pertenecían a un grupo muy distinto al imaginado por el mundo posterior. La palabra mago no hacía referencia a ilusionistas ni hechiceros, sino a un tipo de sabio originario de regiones orientales, particularmente asociado con Persia y Babilonia. En esos territorios, los magos formaban parte de una clase especializada en astronomía, interpretación de símbolos, observación de los cielos y asesoría en asuntos religiosos y políticos. La cultura persa, especialmente bajo influencia zoroástrica, daba un lugar destacado a estos sabios. Eran observadores meticulosos del firmamento y conservadores de conocimientos acumulados durante generaciones. Les correspondía interpretar señales celestes, aconsejar a los gobernantes y mantener registros astronómicos que servían tanto para fines agrícolas como para decisiones de Estado. Su papel era respetado y en ocasiones temido, pues se creía que comprendían los designios del cosmos mejor que la mayoría. La tradición los describe viajando desde Oriente, una indicación amplia que podría abarcar regiones que hoy corresponden a Irán, Irak o incluso áreas más allá del Éufrates. En aquel tiempo, estas zonas eran centros de cultura, comercio y estudio. Ciudades como Babilonia, Seleucia o Ecbatana albergaban comunidades de sabios dedicados a observar los cielos desde torres o terrazas elevadas, donde podían registrar con precisión los movimientos de los astros. La astronomía, lejos de ser solo una ciencia, era también un modo de interpretar acontecimientos históricos. En estas sociedades, la lectura del cielo tenía implicancias prácticas. El movimiento de un planeta podía asociarse con decisiones políticas. La aparición de un fenómeno inusual podía anunciar un cambio en la vida de un rey. Por eso, cuando los sabios mencionados en el relato observaron algo que consideraron excepcional, su reacción no fue meramente curiosa. Decidieron emprender un viaje largo hacia el oeste, convencidos de que la señal celestial apuntaba a un acontecimiento significativo más allá de sus fronteras. El hecho de que fueran descritos como magos indica no solo su procedencia, sino también su estatus social. No eran reyes, al menos no en el sentido político estricto. Eran hombres instruidos pertenecientes a una élite intelectual. Viajaban con recursos, posiblemente con asistentes y animales de carga, y estaban habituados a moverse entre cortes y ciudades. Su presencia en Judea habría llamado la atención porque representaban un mundo ajeno a las aldeas judías y al gobierno romano. Tampoco hay certeza sobre cuántos eran. El relato menciona 3 dones, pero no especifica el número de viajeros. Podían ser 2, 3 o más, pero la tradición adoptó el número 3 en consonancia con los regalos enumerados. Siglos más tarde, se les asignaron nombres y apariencias que simbolizaban diversas regiones del mundo, pero nada de eso aparece en los relatos más antiguos. Lo que sí puede afirmarse es que pertenecían a culturas con desarrollo avanzado en ciencias celestes y rituales religiosos. El viaje desde Oriente no habría sido improvisado. Para recorrer cientos de kilómetros, cruzar territorios bajo diferentes jurisdicciones y llegar a una región controlada por Roma necesitaban preparación. Las caravanas solían avanzar siguiendo rutas seguras, como el denominado Camino Real o rutas paralelas al Éufrates, dependiendo del punto de partida. Podían atravesar desiertos siguiendo las posiciones de las estrellas, detenerse en oasis establecidos y hospedarse en caravasares fortificados donde los viajeros pasaban la noche a salvo de ladrones. La impresión que causaban estos hombres en Judea habría sido notable. Su vestimenta, probablemente rica en tejidos orientales, y su modo de hablar los identificaban como extranjeros de tierras lejanas. Los habitantes locales, acostumbrados a soldados romanos, campesinos judíos y comerciantes de paso, difícilmente habrían confundido a estos visitantes con figuras comunes.
Su llegada habría generado preguntas, curiosidad y quizá cierta inquietud, especialmente si su destino era Jerusalén, la capital religiosa y política de la región. Al llegar allí, según la tradición, preguntaron por el nacimiento de un niño al que consideraban digno de homenaje. Para un gobernante como Herodes, siempre alerta ante cualquier rumor que pudiera amenazar su autoridad, la visita de sabios extranjeros interesados en un posible nuevo líder resultaba perturbadora. La presencia de estos hombres no solo era un hecho exótico, tenía un peso político. Los magos, al provenir de una cultura donde los cielos hablaban sobre reyes, daban a su búsqueda una connotación que podía interpretarse como anuncio de cambio. En su cultura de origen, los viajes motivados por señales celestes no eran extraños. Los sabios de Persia y Babilonia, que formaban parte de academias donde se enseñaba astronomía, matemáticas y lectura mística, veían los desplazamientos como parte de su misión. Observaban los cielos desde terrazas construidas especialmente para este fin, registraban movimientos que podían tardar años en repetirse y debatían sobre su significado. Si las tablas astronómicas sugerían una alineación particular o la aparición de una nueva luz, se consideraba razonable investigar su correlación con acontecimientos humanos. En Judea, estos hombres representaban una mezcla de fascinación y desconcierto. Por un lado, su visita confirmaba la idea de que algo inusual había ocurrido. Por otro lado, su presencia implicaba que información importante circulaba fuera de los límites de la provincia antes de llegar a las autoridades locales. En un territorio donde los rumores podían tener consecuencias graves, especialmente bajo un rey tan desconfiado como Herodes, la llegada de sabios orientales preguntando por un recién nacido tenía inevitablemente implicaciones políticas. El simbolismo de los regalos, oro, incienso y mirra en la tradición bíblica. Cuando los sabios de Oriente finalmente llegaron al lugar donde se encontraba el niño, llevaron consigo 3 objetos muy valorados en el mundo antiguo: oro, incienso y mirra, Aunque siglos después estos regalos serían interpretados de formas diversas, en su contexto original tenían significados concretos, ligados al comercio, la religión y las costumbres funerarias de distintos pueblos. El oro era, sin duda, el más universalmente reconocido. En tiempos de Jesús, este metal representaba riqueza, poder y estabilidad económica. Era moneda de intercambio en muchas regiones del imperio y fuera de él, y su posesión indicaba influencia y prestigio. Transportar oro en un viaje tan largo implicaba un riesgo considerable, por lo que quienes lo hacían debían contar con protección y recursos. Para una familia humilde como la de José y María, recibir oro significaba un bien excepcional, capaz de sostenerlos durante años, especialmente en épocas inestables. El incienso, por su parte, era un material más especializado. Provenía de resinas obtenidas de árboles que crecían principalmente en Arabia del Sur, Somalia y regiones del Cuerno de África. Su comercio formaba parte de rutas ancestrales que atravesaban desiertos y montañas. Era utilizado en ceremonias religiosas, tanto paganas como judías, por su aroma característico al arder. Los templos de distintas culturas empleaban incienso para acompañar oraciones y rituales, creando ambientes que se consideraban apropiados para el contacto con lo divino. Era costoso y difícil de obtener, lo que reforzaba su carácter de obsequio valioso. La mirra, en cambio, estaba asociada a usos más variados. También era una resina aromática, pero se empleaba de maneras distintas: en aceites perfumados, en tratamientos medicinales y especialmente en procesos funerarios. En Egipto, Judea y otros pueblos de la región, la mirra se mezclaba con aceites para embalsamar cuerpos o para preparar ungüentos utilizados en la higiene y en la sanación. Su aroma era fuerte y persistente, y su precio dependía de la calidad y de la pureza de la resina. Era un producto tan apreciado como escaso. Para los sabios de Oriente, estos objetos tenían un valor que iba más allá de la riqueza material. Formaban parte de un lenguaje cultural compartido en muchas regiones del cercano Oriente. Cuando delegaciones extranjeras visitaban a un gobernante, era común que llevaran regalos representativos de su tierra: metales preciosos, especias, piedras finas o resinas aromáticas. No era solo cortesía, era también una forma de reconocimiento y respeto. Por eso, cuando los magos entregaron estos dones, actuaban según las costumbres diplomáticas de la época.
El oro era bien recibido en cualquier corte. El incienso y la mirra, en cambio, hablaban de regiones lejanas, de rutas comerciales que unían Arabia, África y Asia. Eran productos que solo podían adquirirse a través de largas caravanas que transportaban mercancías peligrosas de obtener y transportar. En ese sentido, los regalos no solo eran valiosos por su materia, sino también por la historia comercial que llevaban consigo. Desde la perspectiva de José y María, estos objetos debieron de resultar sorprendentes. Eran comunes en palacios, templos y hogares acomodados, pero raros en aldeas campesinas. Tener acceso a ellos podía cambiar la vida de una familia. El oro podía financiar un viaje, pagar tributos o asegurar provisiones. El incienso podía usarse como intercambio valioso en mercados importantes. La mirra, por su parte, tenía usos prácticos en el cuidado corporal y podía venderse en cantidades pequeñas sin perder valor. En el contexto del mundo antiguo, los regalos perfumados tenían además una dimensión práctica. Ayudaban a conservar ciertos productos, perfumaban habitaciones, servían para tratar heridas o se utilizaban en rituales domésticos. Una pequeña cantidad podía durar meses. Por eso, la llegada de incienso y mirra representaban no solo un obsequio exótico, sino una herramienta para enfrentar necesidades futuras. Es importante situar estos objetos dentro de las rutas comerciales que cruzaban la península arábiga. Desde tiempos antiguos, caravanas de camellos transportaban resinas aromáticas desde el sur de Arabia hasta el Mediterráneo. Los mercaderes recorrían cientos de kilómetros atravesando desiertos, guiándose por estrellas que los sabios conocían bien. Las regiones que producían estas resinas eran conocidas por su riqueza natural y por el prestigio de sus productos. Un cargamento de mirra o incienso podía alcanzar un precio elevado en los mercados de Jerusalén, Damasco o Alejandría. El oro, aunque más común, también circulaba por estas rutas. Podía provenir de Nubia, Arabia o Asia Central. Los sabios que realizaron el viaje probablemente llevaron consigo objetos elaborados o lingotes pequeños para facilitar su transporte. En manos de una familia sin bienes materiales significativos, incluso una pequeña cantidad de oro era un recurso transformador. La costumbre de entregar regalos a un niño recién nacido no era extraña en ciertos círculos del mundo antiguo. En culturas donde se creía en señales celestes y en destinos marcados por los dioses, los nacimientos considerados especiales podían recibir obsequios de quienes querían mostrar respeto o asegurar buena voluntad. Sin embargo, lo inusual en este caso era la presencia de viajeros extranjeros. Su llegada desde Oriente otorgaba a la escena un carácter inesperado para los habitantes de Judea. Aunque el gesto sería interpretado de muchas maneras en siglos posteriores, en su momento pudo haberse entendido simplemente como un acto de honor, propio de sabios que habían recorrido un largo camino para verificar si la señal que habían visto en el cielo correspondía a un acontecimiento notable en la tierra. La entrega de regalos era la culminación natural del viaje, un reconocimiento explícito, una forma de concluir la búsqueda que los había llevado hasta aquella pequeña aldea. Para José y María, los objetos dejados por los visitantes representaron una ayuda concreta en un momento de incertidumbre. La llegada inesperada de los sabios traía consigo no solo un homenaje simbólico, sino también bienes que podían sostenerlos durante los cambios que pronto enfrentarían. En un mundo atravesado por tensiones políticas, viajes forzados y escasez, aquellos tres regalos significaban seguridad, movilidad y posibilidades. Herodes el Grande, su paranoia, su reinado y su reacción al anuncio del Mesías. En tiempos del nacimiento de Jesús, el territorio de Judea estaba bajo el dominio de un hombre cuya figura dominaba la vida política y social, Herodes el Grande. Su nombre había estado asociado durante décadas al poder absoluto, a grandes construcciones y también a un clima de tensión constante. Para los habitantes de Judea, Herodes no era un gobernante lejano, sino una presencia vigilante que influía en la vida de cada ciudad, cada aldea y cada familia. Su ascenso al trono no había sido sencillo. Proveniente de una familia idumea, no descendía del linaje tradicional de los reyes de Israel. Llegó al poder gracias al apoyo decisivo de Roma, primero de Marco Antonio y luego de Augusto. Ese vínculo lo convirtió en un rey cliente del imperio, obligado a mantener el orden interno
y a garantizar la estabilidad en una provincia donde la identidad religiosa y política provocaba tensiones con frecuencia. Herodes supo cumplir este rol con habilidad, pero también con una severidad que lo hizo temido incluso por sus propios allegados. A pesar de sus orígenes ajenos a la línea tradicional, se esforzó por ganarse la legitimidad construyendo proyectos que impresionaran a Israel y a Roma por igual. Sus obras más conocidas incluían la ampliación del Templo de Jerusalén, una empresa monumental que requería miles de trabajadores, la creación de la ciudad portuaria de Cesarea Marítima, fortalezas como Masada y Herodión, y palacios que mostraban su gusto por el lujo helenístico. Estas construcciones buscaban dejar una huella perdurable y demostrar su poder ante quienes cuestionaban su derecho a reinar. Sin embargo, bajo la superficie de grandeza se ocultaba un profundo temor a perder el control. Herodes vivía rodeado de intrigas, sospechas y amenazas reales o imaginadas. De acuerdo con diversos relatos antiguos, llegó a ordenar la ejecución de varios miembros de su propia familia, incluidos 3 de sus hijos y una de sus esposas, convencido de que conspiraban contra él. Las noticias de golpes de estado truncos, rumores de traiciones y tensiones internas en la corte habían marcado su reinado desde el principio. En ese clima de inseguridad se encontraba Herodes cuando los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el rey que había nacido. Para un gobernante acostumbrado a controlar cada detalle de su reino, la sola idea de un posible competidor, aun si era un recién nacido, despertaba preocupación. Y más aún si quien mencionaba ese nacimiento no era un habitante local, sino viajeros extranjeros instruidos en astronomía y simbolismos que solían tener peso en asuntos políticos. La noticia lo tomó por sorpresa. No había información en la corte que confirmara el nacimiento de ningún niño de relevancia. El templo, la ciudad y los alrededores no hablaban de nada semejante. Sin embargo, Herodes sabía que los rumores, una vez propagados, podían desestabilizar a un pueblo que guardaba expectativas profundas sobre su futuro. La identidad judía incluía la esperanza constante en una restauración política, y si la población comenzaba a creer que un líder prometido había nacido, su propia autoridad corría peligro. Herodes convocó de inmediato a los expertos locales en las escrituras, intentando comprender de dónde podía haber surgido la idea de un nacimiento tan significativo. Ellos señalaron textos antiguos que mencionaban Belén como la ciudad de un futuro gobernante. La mención coincidía con lo que los sabios de Oriente afirmaban haber visto en el cielo. Aunque Herodes no mostraba abiertamente su preocupación, su reacción interna era clara. Necesitaba saber más, y necesitaba controlarlo todo. La presencia de los magos generaba además otro problema. Judea era un territorio vigilado por Roma, y cualquier visita extranjera con implicaciones políticas debía ser observada con cuidado. Si estos hombres creían que un nuevo líder había nacido, ¿qué impediría que otros, dentro o fuera de Judea, adoptaran la misma idea? El recuerdo de levantamientos pasados seguía pesando sobre él. Mantener la estabilidad exigía identificar cualquier foco potencial de rebelión antes de que creciera. Herodes decidió reunirse con los sabios en privado. Quería detalles. ¿Cuándo había aparecido la estrella? ¿Cuánto habían viajado? ¿Qué señales habían interpretado? Era un interrogatorio disfrazado de cortesía. Mientras escuchaba sus respuestas, calculaba fechas y posibilidades, tratando de determinar la edad aproximada del niño y la magnitud de la amenaza. No podía permitir que una profecía o la interpretación de unos astrónomos extranjeros socavara su autoridad. Al final les indicó que fueran a Belén y que, una vez encontrado el niño, regresaran para informarle. Lo dijo con calma, incluso con aparente interés, pero detrás de esa instrucción se escondía una estrategia: confirmar la ubicación exacta del niño sin despertar sospechas. Su intención no era rendir homenaje, sino anticiparse a cualquier movimiento que pudiera afectar su gobierno. La reputación de Herodes era bien conocida. Quien representara una amenaza, aunque fuera mínima, corría riesgo. Nadie en Judea ignoraba que el rey había tomado decisiones drásticas incluso contra miembros de su propia sangre. La sola idea de un niño que pudiera ser visto como rival era suficiente para encender su paranoia. Necesitaba controlar la situación antes de que la noticia se expandiera. Mientras los sabios salían de Jerusalén rumbo a Belén, la ciudad seguía funcionando con normalidad bajo la vigilancia de las autoridades.
las calles bulliciosas, los vendedores cerca del templo, los peregrinos que llegaban desde diversas regiones. Todo parecía igual. Pero en el palacio de Herodes, la tranquilidad era solo aparente. El rey aguardaba información, midiendo cada versión y cada posibilidad con un celo que reflejaba años de inseguridad acumulada. El encuentro de los Reyes Magos con Herodes y la manipulación política. Cuando los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén, la ciudad estaba en pleno movimiento. El templo, ampliado y embellecido por el propio Herodes, atraía a peregrinos de todas partes. Los mercados rebosaban de comerciantes, las calles estrechas se llenaban de voces y las caravanas que venían desde el norte o desde el valle del Jordán se mezclaban con soldados romanos que patrullaban la zona. En medio de ese bullicio, la llegada de viajeros extranjeros preguntando abiertamente por el recién nacido rey de los judíos no podía pasar desapercibida. Las preguntas comenzaron a circular rápidamente. Los magos no eran figuras ordinarias, su vestimenta, su acento y su comitiva los distinguían enseguida. Jerusalén estaba habituada a visitantes, pero estos hombres parecían tener un propósito concreto y un conocimiento que no provenía de rumores internos, sino de observaciones hechas lejos de Judea. Para la población, aquello era motivo de curiosidad. Para las autoridades, un signo de alerta. Cuando la noticia llegó al palacio de Herodes, no tardó en provocar inquietud. El rey conocía bien el peso que las profecías y las expectativas mesiánicas tenían entre los judíos. Cada cierto tiempo surgían rumores sobre líderes prometidos, figuras que supuestamente restaurarían la gloria antigua o liberarían al pueblo del dominio extranjero. La mayoría de estos rumores se apagaba rápidamente, pero cualquiera que tomara fuerza podía convertirse en un problema serio para un gobernante cuya autoridad nunca había sido plenamente aceptada por la población. Herodes convocó de inmediato a los magos. Los recibió con la apariencia de un anfitrión interesado, aunque en su interior analizaba cada detalle. Quería saber exactamente qué habían visto, cuándo había aparecido la estrella y qué los había llevado a pensar que ese fenómeno estaba relacionado con el nacimiento de un rey. Los viajeros explicaron las observaciones astronómicas que habían hecho en sus tierras y cómo esas señales coincidían con antiguas expectativas relacionadas con Judea. Herodes escuchaba en silencio, midiendo cuidadosamente cada palabra. La información sobre Belén, que los expertos locales en textos antiguos habían identificado como el lugar señalado en las Escrituras, añadió un elemento concreto a la historia. Para Herodes, significaba que los magos no estaban guiándose por rumores, sino por una combinación de señales celestes e interpretaciones culturales que parecían coincidir. Esto hacía la noticia más peligrosa. Si unos sabios extranjeros consideraban que en Judea había nacido un niño de importancia excepcional, otros pueblos podrían pensar lo mismo. A pesar de su preocupación, Herodes no mostró inquietud, fingió sorpresa, interés y cortesía. Invitó a los magos a continuar su búsqueda y les pidió que, una vez encontrado el niño, regresaran para informarle. Su tono era amable, pero la intención detrás de sus palabras era clara. Necesitaba saber quién era ese niño, dónde se encontraba y cómo podía neutralizar cualquier amenaza antes de que creciera. Los magos aceptaron la petición. Desde su perspectiva, no tenían razones para desconfiar. La diplomacia oriental estaba habituada a la cortesía formal, incluso cuando se trataba de gobernantes con reputación dura. Para ellos, el encuentro con Herodes no era más que un paso natural en su visita. Habían llegado a la capital, habían consultado a las autoridades y ahora podían continuar hacia el lugar donde creían que el niño se encontraba. Al salir de Jerusalén, el ambiente cambió. La ciudad, con su mezcla de religiosidad, comercio y control romano, quedaba atrás. El camino hacia Belén era corto, apenas unos kilómetros al sur. A medida que descendían por las colinas, la vista de la ciudad santa se desvanecía y daba paso a paisajes rurales. Pastores, campos y pequeñas aldeas formaban el entorno habitual de aquella región. Los magos, siguiendo sus observaciones y lo que habían aprendido en Jerusalén, avanzaron con la expectativa de que su búsqueda estaba llegando al final. En su interior llevaban no solo los regalos, sino también la convicción de que la señal que habían visto en Oriente tenía un significado concreto. En ese tramo del viaje, las estrellas volvieron a tener protagonismo.
Según relata la tradición, aquello que habían visto antes pareció guiarles una vez más, como si su desplazamiento estuviera sincronizado con el cielo nocturno que tanto habían estudiado. Mientras tanto, en Jerusalén, Herodes esperaba. Había dado instrucciones claras a sus colaboradores, aunque no abiertamente. Quería información, cualquier indicio que permitiera identificar a la familia que había recibido a los viajeros extranjeros. La corte sabía que el rey no toleraba amenazas, por pequeñas que fueran. Sus decisiones anteriores, marcadas por la desconfianza, lo habían convertido en alguien cuya voluntad nadie cuestionaba abiertamente. Cada rumor que surgía en la ciudad se transmitía con rapidez hacia el palacio. El reinado de Herodes estaba entrando en sus últimos años. Su salud no era buena y sus temores se habían intensificado. Por eso, la llegada de los magos tenía un impacto mayor del que la propia ciudad podía imaginar. Un gobernante debilitado, consciente de que la estabilidad dependía de su capacidad para controlar la narrativa política, no podía permitir que surgiera la idea de un niño llamado a transformarlo todo. Los magos, sin saberlo, habían encendido una chispa en el corazón del palacio. La pregunta que habían formulado en Jerusalén, ¿dónde está el rey que ha nacido?, resonaba como un desafío directo en un reino donde incluso las palabras debían medirse con cuidado. Herodes, acostumbrado a sofocar cualquier sospecha, veía en aquel niño desconocido no solo un rumor, sino un potencial detonante de inestabilidad. De camino a Belén, los sabios no tenían forma de saber que su inocente consulta había puesto en marcha un dispositivo político silencioso. Ellos avanzaban hacia una aldea tranquila, movidos por la observación del cielo y por la convicción de que habían interpretado correctamente su significado. A pocos kilómetros detrás quedaba Jerusalén, con un rey que esperaba su regreso no por devoción, sino por estrategia. La adoración del niño, significado espiritual del homenaje de los magos. Cuando los sabios finalmente llegaron a Belén, la aldea seguía siendo un lugar silencioso comparado con Jerusalén. No había guardias romanos patrullando las calles, ni multitudes entrando y saliendo del templo. En su lugar, los viajeros encontraron casas humildes, pastores moviéndose entre los campos cercanos y familias ocupadas en la rutina diaria. Nada en Belén sugería que allí había ocurrido algo extraordinario, pero los sabios no buscaban señales visibles en el entorno. Habían llegado siguiendo una convicción nacida mucho antes, bajo el cielo de Oriente. Las casas de la aldea eran modestas, construidas de piedra clara, con techos planos y pocos espacios interiores. Los viajeros recorrieron sus calles estrechas observando el movimiento cotidiano. Mujeres moliendo grano, niños llevando agua, hombres cuidando animales. Después de días de viaje y de incertidumbre, debieron de experimentar una mezcla de ansiedad y expectación. No tenían un destino exacto, solo indicios, pero los indicios eran suficientes para llevarlos hasta allí. En algún momento lograron encontrar la vivienda donde se alojaba la familia. No era un palacio ni una casa de prestigio. Era un hogar sencillo, quizá con un pequeño patio interior y una habitación principal donde la familia dormía y trabajaba. Los sabios se detuvieron frente a la entrada, conscientes de que habían llegado al final de un recorrido que había comenzado con una estrella que alteró sus cálculos y tablas astronómicas. La escena que encontraron dentro de la casa era simple. Una madre, un padre y un niño pequeño. Nada del entorno sugería nobleza, aunque la visita misma de viajeros extranjeros sí era un hecho poco común para Belén. Los sabios, acostumbrados a cortes y ceremonias, debieron notar de inmediato la modestia del lugar. Pero esa modestia no les impidió reconocer en aquel niño la razón por la que habían atravesado desiertos y montañas. A diferencia de los gestos propios de la diplomacia oriental, aquí no había tronos ni recepciones formales. La familia no tenía sirvientes ni asistentes. Era un hogar como tantos otros, donde la vida se sostenía mediante oficios sencillos y rutinas diarias. Esa diferencia entre lo esperado y lo encontrado no provocó decepción en los magos. Por el contrario, pareció reforzar la singularidad del momento. Habían seguido una señal celeste hasta un lugar que nada tenía de majestuoso, como si el acontecimiento que buscaban se ocultara deliberadamente detrás de la normalidad de la vida rural. Los sabios se inclinaron, gesto que simbolizaba respeto hacia alguien cuya importancia reconocían, aunque aún no comprendieran del todo.
No era una escena solemne en el sentido político del mundo antiguo, pero sí cargada de una sensación de quietud y de rareza. En ese pequeño espacio, sin testigos ni protocolos, se produjo el homenaje que la tradición recordaría durante siglos. Fue entonces cuando entregaron los 3 regalos. El oro brillaba sobre la superficie de arcilla o piedra del hogar humilde, creando un contraste evidente entre la riqueza del visitante y la sencillez de la familia. El incienso desprendió un aroma distinto al que Belén estaba acostumbrada. La mirra, contenida en un frasco pequeño, llevaba consigo el perfume de tierras lejanas y de rutas comerciales que la pareja jamás había recorrido. Cada objeto parecía traer consigo un fragmento de las culturas orientales de donde provenían los sabios. José y María debieron recibir aquellos regalos con sorpresa y reserva. No era común que viajeros extranjeros visitaran a familias humildes con dones tan valiosos. En otras circunstancias, la presencia de desconocidos trayendo objetos de precio elevado podría haber generado desconfianza, pero el ambiente de aquel encuentro parecía marcado por una intención clara de respeto. Para la familia, los regalos tendrían un valor práctico inmenso, aunque en ese momento quizá no alcanzaran a dimensionarlo. La visita de los sabios también pudo haber despertado curiosidad entre los vecinos. Belén era una aldea pequeña y cualquier movimiento inusual era rápidamente comentado. Sin embargo, el relato no da detalles sobre la reacción de la comunidad. Es posible que la visita pasara desapercibida fuera de la casa o que quienes la presenciaron no comprendieran su alcance. En una aldea ocupada con sus propios problemas y con el flujo de viajeros por el censo, la llegada de unos orientales quizá no llamó tanto la atención. Dentro de la casa, los magos permanecieron el tiempo suficiente para entregar sus dones y manifestar su reconocimiento. No se registran discursos, ni celebraciones, ni largas explicaciones. Su viaje había tenido un propósito claro y una vez cumplido, no había razón para prolongar la estancia. La tradición sugiere que esa adoración fue silenciosa, casi ceremonial, marcada por la sobriedad de quienes saben que están presenciando algo significativo sin necesidad de palabras grandilocuentes. Después del homenaje, los sabios debían contemplar la idea de regresar a Jerusalén. Herodes los esperaba, o al menos esperaba noticias de ellos, pero algo cambió sus planes. De algún modo comprendieron que no debían volver al palacio. Herodes no buscaba homenajear a nadie, buscaba información que pudiera usar en su favor. Los sabios, conscientes o no de los peligros que rodeaban a Judea, optaron por tomar un camino distinto, evitando pasar por Jerusalén. Esta decisión marcó el cierre de su viaje. No se menciona qué ruta tomaron ni cuánto tardaron en regresar a sus tierras. Al igual que su llegada, su partida se quedó en silencio, dejando atrás un hogar humilde donde una familia aún no sabía que ese encuentro con extranjeros sería uno de los momentos más recordados de su historia. Los sabios se alejaron como habían venido, guiados por convicciones que nacían de su estudio del cielo y de su lectura del mundo. Con su partida, Belén volvió a su rutina. El niño, su madre y José permanecieron allí un tiempo más, mientras fuera de la aldea se empezaban a mover fuerzas que ellos aún no habían percibido. El papel de los ángeles en los relatos del nacimiento de Jesús. En los relatos del nacimiento de Jesús aparecen figuras que para el mundo antiguo representaban la intervención directa del cielo en los asuntos humanos, los ángeles. No eran personajes extraños para el imaginario judío del siglo I. La tradición los concebía como mensajeros que transmitían instrucciones, advertencias o anuncios de parte de Dios. Su presencia en las historias familiares y nacionales de Israel era habitual y su aparición no generaba extrañeza en un pueblo acostumbrado a interpretar la vida a través de una mirada donde lo visible y lo invisible convivían de manera natural. Durante los eventos que rodearon el nacimiento, estos mensajeros desempeñaron distintos roles. Uno de los más conocidos fue el anuncio a María sobre la concepción del niño. En su vida cotidiana en Nazaret, este episodio debió de haber sido desconcertante. La tradición describe cómo el mensaje llegó con la claridad de una instrucción que alteraría por completo el curso de su vida. El relato no detalla el entorno exacto, pero es posible imaginar una escena discreta, lejos de multitudes, donde una joven recibe una noticia que desafía cualquier expectativa de la época. En un mundo donde las mujeres dependían del orden social establecido para asegurar su bienestar,
Un anuncio así no solo tenía implicaciones espirituales, sino también sociales y familiares. La tradición indica que María aceptó el mensaje con serenidad, pero no explica cómo reaccionó su comunidad inmediata. Nazaret era una aldea pequeña y en aldeas pequeñas las noticias corren rápido. Sin embargo, los relatos se centran en lo que María entendió como un propósito que la superaba, acompañado por la intervención de este mensajero. José también recibió un mensaje angélico, aunque en circunstancias distintas. Tras enterarse del embarazo de María, se encontraba en medio de un dilema personal y social. Su intención, según la tradición, era resolver la situación sin exponerla públicamente. Fue entonces cuando se describe que, durante un sueño, un ángel lo tranquilizó y le indicó que avanzara sin temor. Los sueños tenían un valor especial en la mentalidad del antiguo cercano Oriente. Eran considerados espacios donde lo divino podía comunicarse con el ser humano de forma simbólica o directa. La aparición del ángel en su sueño no habría sido interpretada por José como una fantasía, sino como una revelación legítima. Este tipo de experiencias se registraban en las escrituras y en relatos familiares, y quienes las recibían solían tomarlas con seriedad. Para él, ese mensaje cambiaba el curso de su vida. Aceptaba a María, asumía la responsabilidad sobre el niño y enfrentaba las reacciones de la comunidad con una confianza que antes no tenía. En otra escena que forma parte del mismo ciclo narrativo, los ángeles aparecen ante un grupo de pastores que vigilaban sus rebaños en las inmediaciones de Belén. La vida pastoral era una realidad común en la región, especialmente en las colinas que rodeaban la aldea. Los pastores pasaban noches enteras al aire libre, protegiendo a las ovejas de depredadores y ladrones. Su trabajo estaba marcado por la intemperie y la vigilancia constante. Que ellos fueran elegidos para recibir un mensaje de este tipo contrasta con la idea de que lo extraordinario ocurre solo en espacios solemnes. En medio de la oscuridad de la noche, una figura luminosa se les presentó y les comunicó que un niño había nacido en Belén. La reacción inicial de los pastores fue de temor, un sentimiento común ante cualquier aparición inusual en un contexto rural. Sin embargo, el mensaje los tranquilizó y la figura desapareció tan repentinamente como había llegado. Tras este encuentro, los pastores acudieron a la aldea para ver al niño, convirtiéndose en los primeros visitantes registrados en las narraciones antes de la llegada de los sabios de Oriente. En estos relatos, los ángeles no son figuras decorativas ni elementos añadidos para embellecer la historia. Representan un modo antiguo de entender la relación entre los acontecimientos terrenales y las decisiones que parecían provenir del cielo. Para un pueblo cuya identidad se construía a partir de relatos donde lo divino intervenía en momentos cruciales de su historia, la aparición de mensajeros celestiales era un recurso narrativo coherente con su manera de interpretar el mundo. El mensaje que los pastores recibieron los llevó a desplazarse hacia Belén en una noche donde la aldea probablemente estaba en silencio exceptuando los sonidos habituales del campo. Cuando llegaron y vieron al niño, lo encontraron en un ambiente humilde, tal como se había anunciado. Su visita, aunque breve, se convirtió en un episodio que más tarde sería recordado como parte de la cadena de acontecimientos que rodearon el nacimiento. La función de los ángeles en estos relatos también reflejaba la necesidad de transmitir confianza en un momento donde las circunstancias eran inestables. Un censo ordenado por un imperio lejano, un viaje forzado, un nacimiento improvisado y la visita inesperada de extranjeros creaban un entorno de incertidumbre. Las apariciones angélicas actuaban como puntos de orientación dentro de ese caos, como señales de que lo que estaba ocurriendo tenía sentido dentro de un marco más amplio que los personajes no podían ver por completo. La huida a Egipto, razones históricas y proféticas del exilio de la Sagrada Familia. La tranquilidad que José, María y el niño habían encontrado en Belén no duró mucho. Mientras la familia intentaba adaptarse a la vida cotidiana, lejos de su hogar en Nazaret, algo se estaba gestando en Jerusalén. Herodes, que había esperado el regreso de los sabios con la esperanza de obtener información precisa, comprendió finalmente que no regresarían. Los viajeros habían abandonado Judea sin comunicarle nada. Para él, este silencio no era un descuido, sino una señal directa de desobediencia. Lo alarmante era la razón.
Si los sabios evitaron volver, tenía que ser porque habían descubierto algo que él no debía saber. Herodes reaccionó como solía hacerlo cuando se sentía amenazado, con rapidez y violencia. Sin información exacta, se aferró al único dato disponible, el tiempo aproximado que los sabios le habían mencionado sobre la aparición de la señal en el cielo. A partir de ese cálculo, tomó una decisión que afectaría a todas las familias de Belén y sus alrededores. Su objetivo era simple y brutal: eliminar cualquier posible candidato que pudiera encajar en la descripción de ese niño anunciado por visitantes extranjeros. Antes de que las órdenes de Herodes llegaran a Belén, la familia ya había recibido una advertencia. José, que había actuado siempre guiado por lo que entendía como señales celestiales, tuvo un nuevo sueño en el que se le comunicaba que debía irse de inmediato. No era un mensaje ambiguo. Debía tomar al niño y a María y abandonar Judea. El destino sugerido era Egipto, un país que, aunque bajo control romano, no estaba bajo la autoridad directa de Herodes. Para José, la instrucción significaba un cambio brusco de rumbo, un viaje urgente hacia un territorio extranjero. La elección de Egipto no fue caprichosa. Durante siglos, comunidades judías se habían establecido allí, especialmente en ciudades como Alejandría, donde había una población judía significativa. Muchos judíos viajaban a Egipto por comercio, trabajo o refugio temporal. Era, por tanto, un lugar donde una familia podía sobrevivir sin llamar demasiado la atención. Además, en términos geográficos, Egipto estaba relativamente cerca, al suroeste de Judea, siguiendo rutas caravaneras y caminos que atravesaban el desierto del Sinaí. La urgencia del viaje transformó la vida de la familia de inmediato. No tuvieron tiempo para planificar ni para regresar primero a Nazaret. Debían partir desde Belén, una aldea que ya no podía ofrecer seguridad. La decisión de marcharse posiblemente ocurrió de noche o en las primeras horas del día, cuando aún se podían evitar las patrullas y los rumores. Tomaron lo que pudieron cargar y se dispusieron a recorrer uno de los trayectos más inhóspitos del cercano Oriente. El camino hacia Egipto variaba según las rutas elegidas. Una opción era dirigirse hacia el suroeste por la franja costera, donde existían caminos más transitados utilizados por comerciantes y oficiales romanos. Otra era adentrarse en regiones semidesérticas, evitando rutas principales para mantener un perfil bajo. En ambos casos, el viaje era largo, probablemente de varios días o semanas, dependiendo de los recursos, la velocidad del grupo y las condiciones del clima. A lo largo de la costa, pequeñas poblaciones y estaciones militares ofrecían refugio temporal, aunque había que pasar desapercibido para no levantar sospechas. Las caravanas que viajaban hacia Egipto transportaban mercancías como aceite, trigo, resinas y telas. No era raro encontrar viajeros de distintos orígenes, y entre ellos José, María y el niño podían mezclarse sin dificultad. Sin embargo, el temor a ser identificados o interceptados debía acompañarlos en cada tramo del viaje. Mientras tanto, en Belén, los acontecimientos tomaron un rumbo trágico. Las órdenes de Herodes se ejecutaron con la precisión de las decisiones que tomaba cuando se encontraba acorralado. La aldea, que había recibido a viajeros por el censo, vivió momentos de angustia cuando soldados enviados desde Jerusalén comenzaron a registrar hogares en busca de niños de corta edad. Para las familias del lugar, aquello no se relacionaba con las profecías ni con señales celestes, sino con la violencia del poder que gobernaba la región. El silencio con el que la familia de José abandonó Belén fue esencial. Si se hubieran quedado un día más, es probable que el desenlace hubiera sido distinto. Egipto, en cambio, ofrecía distancia, anonimato y la posibilidad de empezar temporalmente una vida nueva en medio de su diversidad cultural. El país era un cruce de civilizaciones, con templos, mercados y comunidades de extranjeros que convivían bajo la autoridad romana. Para José y María, Egipto representaba un lugar de tránsito, no un destino definitivo. No era hogar, pero sí refugio. En ciudades pobladas por griegos, romanos, egipcios y judíos, podían pasar desapercibidos mientras esperaban noticias o señales que indicaran cuándo regresar. La población judía de Alejandría era una de las comunidades más grandes de la diáspora, con sinagogas, comerciantes, artesanos y un sistema social complejo. Si la familia se acercó a esa zona o permaneció en alguna región más rural, no se sabe.
Los relatos no detallan en qué parte de Egipto se establecieron ni cuánto tiempo permanecieron allí. El exilio de la familia refleja una práctica común en tiempos de opresión o persecución, buscar seguridad temporal fuera de la jurisdicción del gobernante que representa la amenaza. Egipto había sido durante siglos un destino para quienes escapaban de la inestabilidad de Judea. Sus rutas estaban bien establecidas, su economía era fuerte y sus ciudades resultaban familiares para quienes pertenecían al mundo judío, ya que allí circulaba incluso una traducción griega de sus textos sagrados utilizada ampliamente entre los judíos de la diáspora. En Egipto, la familia habría enfrentado retos propios de vivir en tierra extranjera: el idioma, las costumbres, la dinámica de los mercados y el encontrar trabajo para sostenerse. José, como artesano, tenía habilidades que podía ofrecer en cualquier ciudad del Mediterráneo oriental. La vida en el exilio, aunque difícil, era posible siempre que se contara con un oficio y cierta capacidad de adaptación. El tiempo pasó y en algún momento José recibió otro mensaje, similar a los anteriores. Se le informó que Herodes había muerto y que era seguro regresar. Ese anuncio marcó el fin de su estancia en Egipto. Sin causar estruendo, sin dejar huella en los registros oficiales, la familia se preparó para volver al territorio donde había comenzado todo. El regreso a Nazaret y el silencio de la infancia de Jesús en las fuentes bíblicas. Cuando José supo que Herodes había muerto, la posibilidad de regresar a Judea se abrió por primera vez desde que habían salido apresuradamente hacia Egipto. La noticia debió de llegar como un alivio, pero también como una advertencia. Aunque el gobernante que había provocado su huida ya no estaba, la región seguía siendo un territorio inestable, dividido entre distintas autoridades y marcado por tensiones internas que persistían más allá de un solo reinado. José evaluó el camino de regreso con la cautela de quien ya había aprendido que los cambios políticos podían modificar la vida de una familia en cuestión de horas. Con la muerte de Herodes, Roma distribuyó el territorio entre sus hijos. Arquelao tomó el dominio de Judea, Samaria y Edom, pero su reputación no era mucho mejor que la de su padre. Diversos relatos describen su gobierno como duro e imprevisible, con levantamientos y represiones que comenzaron desde los primeros meses. José, al enterarse de quién gobernaba ahora la región, comprendió que regresar a Belén implicaría exponerse nuevamente a la autoridad de un líder que seguía los pasos de su padre en términos de severidad y control. Esa incertidumbre lo llevó a tomar otra decisión. En lugar de volver a Belén, la familia regresaría a Galilea, donde Nazaret ofrecía un ambiente más discreto y menos vigilado. Galilea no estaba bajo el mando directo de Arquelao, sino del tetrarca Herodes Antipas, quien gobernaba con un estilo distinto y más tolerado por la población local. La distancia entre los centros de poder de Judea y las aldeas galileas hacía posible una vida más tranquila, alejada de las tensiones políticas que se concentraban en Jerusalén y sus alrededores. Ese regreso marcó un contraste notable con la salida apresurada hacia Egipto. Si en aquella ocasión la familia había partido de noche y sin preparación, ahora volvían con cierta calma, pero igualmente atentos a lo que pudieran encontrar en el camino. La ruta desde Egipto hacia el norte los llevó nuevamente por regiones desérticas y poblaciones costeras. Una vez en Galilea, el paisaje se volvió más familiar. Colinas suaves, campos cultivados y aldeas donde la vida se organizaba alrededor del trabajo agrícola y artesano. Nazaret era un lugar pequeño, apartado de los grandes centros urbanos. No era una ciudad con importancia política ni comercial. Estaba compuesta por familias que se conocían desde hacía generaciones, hogares construidos con piedra local y talleres donde se trabajaba la madera, la piedra y los cultivos de la región. José podía retomar allí su oficio sin llamar la atención, y la presencia de la familia no despertaría sospechas ni interés particular. La discreción que ofrecía Nazaret resultaba ideal para quienes habían vivido bajo amenaza y necesitaban estabilidad. A partir del regreso, los relatos antiguos enmudecen. No se conservan detalles sobre los primeros años del niño en Nazaret ni sobre la rutina de la familia. La vida privada de las aldeas quedaba fuera de los archivos oficiales, y solo lo extraordinario o lo público llegaba a los registros escritos. En este caso, la infancia se desarrolló lejos de centros administrativos y sin acontecimientos que el mundo considerara dignos de mención.
Jesús habría crecido como cualquier niño galileo del siglo I, en un hogar donde la economía dependía de trabajos manuales. La carpintería era un oficio que incluía mucho más que trabajar la madera. Implicaba construir herramientas, reparar estructuras, manejar piedra y contribuir al mantenimiento cotidiano de la comunidad. El aprendizaje ocurría en el taller, observando y practicando junto al padre o los hombres de la familia. La vida de Nazaret giraba en torno al trabajo, la sinagoga y las festividades propias del calendario judío. Los niños aprendían desde temprano a recitar fragmentos de las Escrituras y participaban en las reuniones de la sinagoga local. Allí se transmitían enseñanzas, se comentaban pasajes antiguos y se mantenía la identidad cultural y religiosa del pueblo. El contacto con Jerusalén era ocasional, reservado para peregrinaciones o festividades importantes. El resto del tiempo, la vida transcurría en el entorno inmediato de la aldea, donde cada familia contribuía con su oficio a la economía colectiva. No hay relatos de milagros, episodios extraordinarios o intervenciones de figuras celestiales durante estos años. La única escena conservada en algunas versiones aparece cuando Jesús tiene 12 años y viaja con su familia a Jerusalén, pero fuera de ese episodio, la historia permanece en silencio. Es probable que la vida del niño transcurriera sin acontecimientos que llamaran la atención fuera de los habitantes de Nazaret. Como ocurría con miles de niños galileos, su infancia estuvo marcada por el aprendizaje de un oficio, la práctica religiosa y el contacto estrecho con una comunidad pequeña. Ese silencio literario no debe confundirse con falta de actividad, sino con la naturaleza del mundo antiguo. Las historias de la infancia rara vez se preservaban, especialmente cuando no había registros familiares ni cronistas asignados. La vida se transmitía oralmente y solo los episodios considerados excepcionales o decisivos quedaban registrados. En este caso, la infancia de Jesús se mantuvo en la esfera privada, lejos de los relatos que documentaron su nacimiento y los hechos extraordinarios que lo rodearon. Nazaret, con su aislamiento relativo y su mezcla de culturas judía y helenística, ofrecía el escenario ideal para que un niño creciera sin ser observado por autoridades o viajeros extranjeros. La aldea estaba fuera de las rutas principales, pero suficientemente conectada para que sus habitantes viajara a los mercados de Séforis o a otras ciudades cercanas cuando era necesario. En ese equilibrio entre aislamiento y contacto ocasional, la familia encontraba un espacio para reconstruir su vida tras los años de incertidumbre que habían vivido. La diferencia entre los relatos de Mateo y Lucas sobre el nacimiento. Con el paso del tiempo, los detalles del nacimiento de Jesús fueron transmitidos de distintas maneras, y esas diferencias quedaron reflejadas en los dos relatos más conocidos que conservamos, el de Mateo y el de Lucas. Ambos describen el mismo acontecimiento central, pero lo hacen desde perspectivas distintas, con énfasis en detalles particulares y con intereses narrativos que responden a sus propios contextos. Para el lector moderno, esto crea una historia rica en matices, donde algunas escenas coinciden, otras divergen y otras se complementan como piezas de tradiciones que circularon por separado antes de quedar fijadas por escrito. Lucas sitúa el origen del movimiento en un decreto de empadronamiento ordenado por Roma. Su relato comienza con José y María viajando desde Nazaret hasta Belén debido al censo, un elemento que establece un marco histórico preciso y muestra cómo un acontecimiento administrativo del imperio provocó el nacimiento del niño lejos de su hogar. En esta narración, la atención recae en la vida rural, en el pesebre donde es recostado y en la visita de pastores que, según el mismo relato, recibieron un anuncio nocturno mientras vigilaban sus rebaños. Lucas coloca el evento en el terreno de lo cotidiano, destacando cómo un nacimiento humilde se desarrolla en medio de las consecuencias del mandato político más poderoso del mundo antiguo. Para este evangelista, Belén es un punto de llegada, un destino al que la pareja llega por obligación externa. Después del nacimiento, Lucas menciona que la familia cumple con las prescripciones religiosas en Jerusalén y más adelante regresa directamente a Nazaret. En su secuencia, la vida transcurre entre las rutas del viaje y la rutina doméstica de la aldea galileana. No hay mención alguna de amenazas políticas inmediatas ni de visitantes extranjeros. La historia fluye desde el desplazamiento provocado por Roma hacia el retorno tranquilo a la vida cotidiana.
Mateo, en cambio, construye su relato desde otro ángulo. Para él, la escena no comienza con un viaje obligado por un censo, sino con la llegada de sabios de Oriente que aparecen preguntando por el nacimiento de un rey. En Mateo, la familia ya se encuentra en Belén cuando los sabios llegan y el contexto adquiere un tono distinto, no un registro administrativo, sino la tensión generada por la noticia que inquieta a Herodes. El foco está puesto en el choque entre las expectativas que despiertan los viajeros extranjeros y la ansiedad política del gobernante de Judea. En esta versión, la estrella ocupa un lugar central como señal celeste interpretada por los sabios. El relato avanza hacia el encuentro entre los visitantes y el niño, marcado por el homenaje y la entrega de los regalos. La historia toma un giro abrupto cuando Herodes, al darse cuenta de que los sabios no regresarán, ordena la eliminación de los niños pequeños de Belén. Este episodio aparece solo en Mateo y es el elemento narrativo que impulsa la huida a Egipto. Allí, la familia permanece hasta la muerte de Herodes, momento en el que decide regresar, aunque evitando Judea debido al ascenso de Arquelao. El destino final, igual que en Lucas, es Nazaret. Las dos narraciones no se contradicen directamente, pero muestran caminos diferentes para llegar al mismo punto. Una se centra en el contexto romano y en la vida cotidiana de las aldeas. La otra en la interacción entre figuras extranjeras y un gobernante violento. Cada una conserva tradiciones que probablemente circularon de manera independiente antes de ser incorporadas a su versión escrita. Lucas presenta una secuencia marcada por la normalidad: viaje, nacimiento, visita de pastores y retorno a Nazaret. Mateo introduce elementos que no aparecen en la otra narración: la estrella, los sabios, Herodes y el exilio. Las diferencias también aparecen en los escenarios. En Lucas, el pesebre es parte esencial de la historia, un símbolo de improvisación ante la falta de alojamiento. En Mateo, el texto habla de una casa, lo que sugiere que la familia ya estaba establecida en Belén cuando los sabios llegaron. Es posible que las dos tradiciones estén describiendo momentos distintos: la estancia inicial en un espacio improvisado y la residencia posterior en una vivienda antes de la huida. Las narraciones, al no pretender ser diarios cronológicos detallados, recogen lo que cada comunidad consideró relevante transmitir. Otra diferencia notable es la presencia de personajes secundarios. Lucas destaca a los pastores, figuras asociadas a la vida rural de Judea. Su aparición encaja en la ambientación que propone: un nacimiento humilde, conocido por quienes vivían en los alrededores de Belén. Mateo, por otro lado, introduce a personajes extranjeros que representan culturas lejanas y saberes astronómicos que exceden el mundo judío. Cada relato, al escoger sus protagonistas, ofrece un marco distinto para comprender la escena. El énfasis político también varía. En Lucas, el único poder mencionado es el romano, distante pero influyente, cuyo decreto obliga a viajar. En Mateo, el foco está en la figura local de Herodes, cuya reacción ante el anuncio de un posible rey desencadena los acontecimientos más dramáticos. Lucas muestra un imperio que reorganiza territorios sin saber que está provocando un nacimiento. Mateo presenta a un gobernante que, temiendo perder control, toma decisiones extremas. A pesar de estas diferencias, los dos relatos coinciden en varios puntos esenciales. El nacimiento ocurre en Belén, la madre es María, José es quien guía a la familia a través de las decisiones difíciles. Y el lugar donde Jesús crece es Nazaret. Ambos comparten la idea de que la infancia transcurre en silencio, sin episodios extraordinarios registrados en esos años.